Este Barça ilusiona y hoy en el contraataque vamos a hablar de los cambios que ha hecho Ronald Koeman para que este equipo por fin funcione. ¡Mira que le pega! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Muchas cosas han cambiado en el Barça desde que Quique Setién dejó de ser entrenador del club azulgrana. Ahora con Koeman en el banquillo parece que el equipo culé ha conseguido llegar a un punto donde todo le sale bien, donde parece que todo es optimismo. Sí que es cierto que solo llevamos 2 partidos, pero ¿qué 2 partidos hemos visto del Barça contra Villarreal y contra Celta? Que son 2 conjuntos muy potentes, 2 conjuntos que se han reforzado bien y 2 conjuntos que en un mal día te pueden penalizar. Por lo tanto, el Barça ha empezado muy bien la liga con Koeman, con las ideas muy claras y sobre todo con los 6 puntos de 6, que eso es muy importante para empezar esta liga. Vamos a empezar hablando del Barça de Quique Setién para después compararlo con el Barça de Ronald Koeman. El Barça de Quique Setién era un equipo que realmente no dominó en ningún momento los partidos. Era un equipo con una posesión, que es cierto que era del 60, incluso del 70% en muchos partidos, pero se tiene que decir que era una posesión totalmente estéril. Es decir, una posesión que acababa sin jugadas de peligro, acababa sin producción de goles y por lo tanto era una posesión que podríamos decir que era inútil, porque tú puedes hacer la posesión y puedes decir que has dominado el partido, pero realmente si la pelota no acaba dentro de la red, realmente pues esa posesión ha sido totalmente inútil y eso es lo que le pasaba a Barça el año pasado. Era un equipo muy plano, un equipo sin ideas, un equipo que no era vertical, sino que era un equipo que necesitaba madurar mucho el juego para hacer peligro. Después, tampoco había presión sobre el rival. El Barça realmente tenía una media de edad del equipo tan alta que le era imposible hacer la presión. Messi y Suárez, por ejemplo, eran 2 jugadores ya con una edad bastante avanzada y que por lo tanto al hacer la presión la verdad es que no les daba para más y así los rivales salían muy bien de esa presión del Barça y creaban muchos peligros, traduciéndose muchas de esas jugadas en goles de los rivales. Después, falta de actitud. Vimos a muchos jugadores del Barça que no mostraron la actitud que debieran tener. Por ejemplo, sin ir más lejos, podemos ir al partido contra Bayern de Múnich de la Champions, donde ya en el descanso vimos a jugadores abatidos, a jugadores totalmente sin ganas de jugar, sabiendo que ya no había nada que hacer. Realmente esa no es una actitud que debieran tener los jugadores del Barça. Creo que los jugadores del Barça deberían aprender un poco más de Arturo Vidal. Es un jugador que, pese a todas las circunstancias que puedan estar pasando, siempre sale al campo con una actitud diferente al resto y creo que aquí es donde el Barça tendría que tomar nota. Después, los balones siempre iban a Messi. Leo Messi un poco era el jugador por donde pasaban todos los balones, era el jugador que marcaba, era el jugador que existía, era el jugador que creaba el peligro, era el jugador que realmente lo hacía todo. Si no aparecía Messi, no aparecía nadie más. No aparecía Griezmann, no aparecía Dembélé porque estaba lesionado, no aparecía tampoco Luis Suárez y por lo tanto, si no es Messi, nadie más aparecía. Y finalmente, jugadores sin nivel. Había jugadores en el Barça que realmente ya llevaban años donde se les veía que el nivel estaba decayendo, pero es que el año pasado ya se evidenció que el nivel había caído por completo. 2 ejemplos, uno es Luis Suárez, el uruguayo, y el otro es Iván Rakitic. Luis Suárez, digamos que quería hacer cosas que en su cerebro las visualizaba muy bien y que podían salirle bien, porque después su cuerpo, digamos que no le permitía ejecutarlas. Y lo mismo con Iván Rakitic, creo que es un jugador que ya en los últimos años ha demostrado que no tenía nivel Barça y que realmente una opción de salida sería la más evidente, como ha acabado sucediendo. Así que como hemos visto, el equipo de Quique Setién era un equipo que realmente no jugaba al fútbol, era un equipo que las veía un poco venir y en cambio con Ronald Koeman la cosa ha cambiado mucho porque Ronald Koeman ha llegado y ha sido instantáneamente, ha habido un cambio de actitud total de todos los jugadores. Ronald Koeman ha jugado un poco con la competencia del equipo, hay muchos jugadores que compiten por un solo puesto y eso ha hecho un poco sacar lo mejor de cada jugador y al haber tanta competencia la actitud mejora y hace que ahora mismo pues todo sea un poco flores y violetas en Can Barça. Después hay una presión asfixiante, el Barça con Koeman ha un poco imprimido esa presión que ya no existía el año pasado y es una presión que realmente estamos viendo que hace mucho daño a los rivales. Contra el Villarreal, el equipo de Unai Emery apenas pudo salir de su campo porque el Barça presionaba todo el rato muy bien y en bloque, y contra el Celta más de lo mismo. Incluso cuando estuvieron con 10, el Barça seguía presionando para un poco defenderse más con el balón y no defenderse sin balón y estar replegado atrás. Después, el Barça juega en 2 o 3 toques, incluso con 1. Eso es muy bueno porque el año pasado se jugaba con una posesión totalmente estéril, con una posesión que realmente aburría al aficionado, y ahora con este fútbol es un fútbol de posesión, es cierto, de dominio del balón, pero a la vez no es un dominio que no tenga ningún sentido, sino que es un dominio que hace que el juego sea vertical, que hace que el campo se abra,
que hace que los jugadores puedan entrar tanto por banda como por el medio, y al final ese juego de 2 o 3 toques beneficia la creación de ocasiones. Es un fútbol, por lo tanto, como digo, muy vertical, un fútbol eléctrico, un fútbol que cuando llega el balón a Messi o Ansu Fati, realmente el peligro ya llega por sí solo. No solo ha irrumpido Ansu Fati, sino que también han llegado jugadores que han desatado un poco al equipo, como es, por ejemplo, Coutinho. Me ha gustado mucho Coutinho, mucho su vuelta. Es un jugador que con mucha elegancia, mucha técnica, un jugador que tiene un disparo desde fuera del área perfecto. Y hay jugadores de la base como también jóvenes, también jóvenes, sangre no es joven. Estamos hablando de jugadores como Pedri, como Trincao, que han venido para revolucionar, para ser jugadores desequilibrantes. También, por supuesto, no nos podemos olvidar de Ousmane Dembélé. También, obviamente, el fichaje de Serginho Dest y el de Miralem Pjanic. Así que Barça realmente no ha hecho una revolución tan grande como se esperaba, pero sí que lo que ha pasado es que ha llegado Koeman y ha cambiado muchas cosas de este 11. Ya no hay nadie que juegue por galones, sino que aquí juega quien se lo merece. Pueden jugar jóvenes aunque tengan 17 o 16 años. El fútbol es vertical, es un fútbol atacante, es un fútbol que realmente marea al rival, y que ya hemos visto que Ronald Koeman puede manejar diversos registros. Si el partido te pide dominar, el Barça domina, lo puede hacer y tiene los jugadores. Si el partido te pide defender, el Barça defiende, y además lo hace muy bien, como vimos ayer ante el Celta en los últimos minutos. Y si el partido te pide contragolpear, el Barça contragolpea, y además lo hace a la perfección con la velocidad por las bandas de Ansu Fati y de Griezmann, con las apariciones entre líneas de Coutinho, y sobre todo con la genialidad de Messi, que cuando aparece pues siempre hace peligro. Así que este Barça para mí es muy completo. Es cierto que solo llevamos 2 partidos, pero qué 2 grandes partidos ha hecho el Barça contra 2 equipos muy complicados como Villarreal y Celta, y veremos más adelante si podemos confirmar un poco todo lo que está haciendo el Barça bien. Así que ese es el vídeo hablando un poco de las claves de este Barça de Ronald Koeman y de lo que pueden hacer esta temporada respecto a la anterior, que fue un desastre con Quique Setién. Esto es todo por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.